Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a un fotoperiodista especializado en movimientos sociales y que también ha estado en la frontera de Polonia con Ucrania justo cuando estalló la guerra. Tenemos con nosotros a Jon Imanol Reino. Buenos días, Imanol. Buenos días. Imanol, dinos, ¿tú crees que verdaderamente la fotografía muestra la realidad? Muestra una parte de la realidad que es la que el fotógrafo quiere mostrar. O sea, creo que muestra más y mejor la realidad que un texto escrito, pero al final no podemos mostrar todo. Al final entra dentro Claro. el tiro de cámara que usamos, la intencionalidad que le ponemos. No es 100% lo que se ve. Ya. Claro, pues Imanol, ahora mismo vamos a seguir conversando contigo, pero primero vamos a saludar a nuestros dos colaboradores, que son Valentina Villasón y Eduardo Chávez. Buenos días, chicos. Buenos días, Imanol. Buenos días. Has dicho que la fotografía representa más tal vez la realidad que la escrita. ¿Siempre has pensado en seguir por este camino en el periodismo o has pensado en seguir tal vez por la televisión, por detrás de las cámaras en otro sector del periodismo? Yo empecé estudiando realización audiovisual para trabajar como técnico o operador de cámara, en ayudante de realización, lo que fuera dentro de televisiones, pero a mí lo que de verdad me gustaba y me apasiona es la fotografía, sobre todo el fotoperiodismo, y es lo que quiero dedicar mi vida. Buenos días, Imanol. Buenos días. ¿Y cuál fue tu primera experiencia de trabajo con la fotografía? ¿Cómo fue este inicio de camino? Pues yo no empecé como la mayoría de gente que se dedica a la fotografía, que desde pequeñitos con una cámara bajo el brazo. Yo fue más tarde. En el instituto teníamos dos profesores que se llamaban Rubén y Paula, que crearon un taller de cine. En bachillerato yo empecé a entrar en ese taller, a llevarme con ellos. En el instituto había varias cámaras de fotografía y se dejaban a los alumnos para que sacaran fotografías de los eventos que se hacían. Y a raíz de ahí empecé a coger la cámara, a gustarme poco a poco y hasta el día de hoy. Pero empecé bastante tarde con la fotografía y mi cámara personal, la primera que tuve, la tuve en segundo de bachillerato. Y Imanol, digamos que tu primera toma más profesional con la fotografía fue cuando tu amigo que trabajaba en Babel.com te metió un poco en su sección cubriendo los partidos del Alcorcón. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Pues al principio, claro, cuando eres, bueno, todavía soy joven, pero cuando estás empezando y te ponen un colgante con una acreditación, piensas que eres el rey del mundo, entre comillas, y la verdad que muy apasionante porque, aunque yo no era muy aficionado al fútbol, a raíz de ahí me empezó a gustar más y al final estaba con mis amigos que también iban a ver los partidos, yo podía estar en el campo sacando fotografías. Fue una temporada difícil para el Alcorcón y el final de temporada fue bastante emocionante porque se consiguieron salvar al final, es el equipo donde vivo, de la ciudad de la que vivo, entonces fue muy bonito y fue cuando vi que podía ser capaz de dedicarme a la fotografía de prensa. Aún hace fotografías del deporte, pero ahora está con un trabajo más vuelto para las fotografías de manifestaciones y desahucios, como estamos viendo al fondo. Y estas fotografías me pasan un montón, de verdad. Pero, ¿qué te lleva a hacer este trabajo, a estar en las manifestaciones, a estar en los desahucios? Yo vengo de una familia, sobre todo por parte de mi madre, que mi madre trabaja en sanidad, es una persona que estaba bastante movilizada, sobre todo cuando estaban las mareas blancas en defensa de la sanidad pública, y yo y mi hermana íbamos a las manifestaciones a manifestarnos para defender algo que creíamos que era un derecho y que debía defenderse. A raíz de ahí me empecé a politizar, a meterme en movimientos sociales, a militar y demás, y vi que la forma en la que yo podía aportar mi granito de arena a esos movimientos sociales era a través de una cámara, y fue como empecé a llevarme a las manifestaciones y actos y etcétera, y poco a poco me fui enganchando a ello, vi con lo del deporte que me podía dedicar a ello
y me lancé a raíz de la pandemia de cabeza a por ello. Entonces, ¿crees que tus fotografías son tu propia manera de te manifestar, tal vez? Sí, creo que es mi manera de aportar, como una manera de poner un granito de arena a intentar que las cosas, sobre todo en mi país, que al final es lo que más entiendo, mejoren. Sobre todo sensibilizando a la gente de los problemas que hay, porque a lo mejor, pues, como hay una manifestación de bomberos forestales y se enteran 2 o 3 personas y los que se manifiestan y poco más. Si yo con las fotografías puedo dar difusión a esos temas, pues maravilloso. Y para sacar estas fotos en estos momentos que son delicados, ¿cuál es la importancia del fotoperiodista tener una sensibilidad mayor en estos momentos para lidiar con la emoción y para transmitir su mensaje? A ver, antes estaba más involucrado en los temas, con el tiempo he intentado verlos más desde fuera, porque al final, como la primera pregunta que me hizo Nerea, tengo que intentar mostrar la realidad de manera lo más fidedigna posible, pero tener sensibilidad, sobre todo con las familias, en el caso de los desahucios, es muy importante porque están viviendo una situación muy trágica y muy dramática en la que les van a echar de sus casas y saben que les van a echar de sus casas porque hay muy poquitas probabilidades de que se pare un desahucio y tienes que saber tú mantener la cabeza fría para no desmoronarte, pero a la vez también tener empatía con esa familia. O sea, al final no es agradable que en el momento en que te van a echar de tu casa tengas una cámara a 2 metros delante de tu cara. Y Manoli, quiero que nos des tu opinión respecto a un tema, por ejemplo, ¿las redes sociales tú crees que son aliados o todo lo contrario para un fotoperiodista? Por ejemplo, sobre la foto de la niña, todo lo que ocurrió. Pues a veces son aliadas, otras veces son todo lo contrario, pero a mí, en mi caso personal, me han servido como aliadas, porque si no hubiera sido por las redes sociales, la fotografía del desahucio de la niña de 2 años de Vallecas no se hubiera publicado, si no se hubiera hecho viral, pero otras veces y otros compañeros, medios de comunicación, les han robado las fotografías y después viene todo el proceso de intentar reclamar aquello con facturas y demás. En mi caso ya te digo que ha sido aliado. Bueno, y podemos ver en tus fotos una mirada particular. El fotógrafo está siempre se desarrollando, pero él tiene una inspiración de dónde venir, de dónde seguir. ¿Cuál es tu inspiración en el mundo de las fotografías? Yo tengo no sé si la suerte o la desgracia, yo no estudié fotografía, he estudiado realización audiovisual, pero es una parte técnica y es para vídeo. Yo fotografía estudié 0, no empecé teniendo ningún referente, poco a poco empecé a ver trabajos de compañeros que hacían este trabajo, compañeros que tenemos la suerte que a día de hoy en España hay muy buenos fotógrafos. Actualmente mis referentes son fotógrafos como Alejandro Martínez Vélez, que es fotógrafo de Europa Press, Jaime Alecos, que es videógrafo actualmente de la agencia Fran Press, que ha estado nominado a los Goya y es buen amigo y muy buen videógrafo y hace un tema parecido a vídeo y foto. Olmo Calvo, que es otro fotógrafo que es para mí de los mejores que hay en Madrid y en España, sobre todo también movimientos sociales como lo que hago yo. Y después el gran referente en España para la mayoría de fotoperiodistas, sobre todo los jóvenes, es Emilio Morenati, que es el jefe de Associated Press en España, que es un fotógrafo muy bueno, que muchas veces nos preguntamos cómo narices ha conseguido pillar esa fotografía y estar justo en el momento indicado. Sí. Y Manuel, dinos una cosa, o sea, tú has dicho que no tienes formación especializada en fotografía. Entonces, ¿tú crees que para ser fotoperiodista esto no es lo más importante? A lo mejor es más importante moverse. Yo creo que la formación específica, por ejemplo, en este caso en fotoperiodismo, hubiera venido muy bien. Creo que si la puedes tomar, hay que estudiarlo, pero no creo que sea totalmente necesario para ello y creo que lo más importante en este caso es aprender a moverte. Pero tú te sigues formando continuamente, ¿no? Sí, pero me suelo formar mediante la práctica. Al final ves cómo trabajan otros compañeros y es
cómo te manejas. Pues ves cómo le mandan las fotografías a los medios, ves cómo contactan con ellos, aunque se vea como una profesión bastante egocéntrica entre los compañeros, nos ayudamos bastante, ya sea en una manifestación en la que somos un montón y tenemos que conseguir toda la foto y aún así nos ponemos en línea, nos agachamos, nos avisamos de las fotos, pero aprendes básicamente los compañeros y estás todo el rato... ¿La última formación o curso que has hecho, cuál ha sido, por ejemplo? Hace poco me seleccionaron para realizar el curso de corresponsales de guerra que imparte el Ministerio de Defensa, bueno, en concreto el Ejército de Tierra, y me preparé sobre todo porque ahora mismo estamos en una situación, un conflicto muy cerca de Europa, en Ucrania, y aunque estuve a punto de ir, no fuimos, yo y los compañeros con los que viajé no fuimos, pero si se da la posibilidad, hay medios interesados o lo que sea, pues me viene bien tener esa formación, incluso hasta para mi día a día, porque lo que nos dieron fueron básicamente trabajar en situaciones de riesgo, primeros auxilios, etcétera, etcétera. En estas zonas de conflicto, tú has comentado ahora a algunos profesionales de medios grandes. ¿Cuál es la diferencia de recursos entre un freelance y estos profesionales de medios grandes, principalmente en la cuestión de seguridad? En España, comparado con otros países, la diferencia entre un freelance y un fotógrafo de staff de una agencia grande como puede ser Reuters, Associated Press y demás es enorme. Les ponen phishers, les ponen chalecos, les ponen cascos, les ponen vehículos, les ponen un productor que les va más o menos guiando, cogiéndoles hoteles o preparándose el terreno previamente. Eso lo que hace es que también tu trabajo sea muchísimo mejor porque te quita un montón de tiempo el tener que preparar todas esas cosas para poder centrarte sobre la fotografía. Pero en España los freelance, tengo compañeros, sobre todo con la guerra de Ucrania, compañeros de mi edad, que yo tengo 25, pues más o menos de mi quinta, que se lanzaron de cabeza a ir y no tenían medios detrás, y no tenían cascos, y no tenían chalecos, y tuvieron que pedirlos a Reporteros Sin Fronteras se quedó sin ellos. En España los freelance están completamente desprotegidos y vendidos a lo que salga, a la noticia, y tenerte que lanzar y ni siquiera pensar si es seguro o no. Y en la cuestión de los gastos, por ejemplo, la diferencia también entre el freelance y los reporteros de los medios, porque, por ejemplo, para ir a Polonia, creo que tuve que gastar tus propios ahorros. Entonces, es una profesión que tienes que invertir mucho dinero para ganar un poco de dinero. ¿Cómo tú miras eso? Pues lo que tú comentas es que para ir a la frontera con Polonia no tuve ningún medio detrás y por lo tanto me pagué yo todo. Yo y los otros 3 compañeros con los que fuimos. No conseguí ni siquiera vender tampoco las fotografías, las usaré para, me imagino, en algún momento, si sigo cubriendo migraciones, pues que es un tema que me interesa y me llama la atención, pues para un proyecto más a largo plazo, pero al final los gastos vas un poco a fondo perdido. Y lo que tú comentas también ya no es solo para estos viajes, que normalmente vamos ahorrando un poquito de lo que vamos ganando, lo vamos apartando para por si acaso surge algo, pues como hubo en Ceuta, que yo no pude ir, pero a Ceuta fueron compañeros con un dinero que tenían ahorrado para ello. Y lo que te iba a comentar que, por ejemplo, las cámaras y nuestros equipos nos pagamos también nosotros. Si no tenemos un equipo más o menos bueno, tampoco podemos ir a esos sitios. Entonces, al final, son un montón de gastos que salen de tu bolsillo, que arriesgas tú, pero que al final no toda la gente se puede dedicar al fotoperiodismo ni cubrir según qué temas, porque es una cantidad de dinero muy, muy grande. Sí. Bueno, ya para terminar, Imanol, ¿qué consejos le darías a alguien que se quiera dedicar a esta profesión? Que tenga curiosidad, que se sepa mover, que no se quede nunca quieto, que se lance de cabeza si de verdad la apasiona y aguantar, porque al final los que se acaban dedicando al fotoperiodismo son las personas que más aguantan. Yo todavía estoy en el proceso de dedicarme 100% al fotoperiodismo, porque tengo que cubrir mis gastos con otros trabajos también de fotografía, pero no solo fotoperiodismo. Pero vamos, básicamente el mejor consejo, y fue el que me dieron a mí cuando empecé otros compañeros, aguanta. Bueno, pues con estos buenos consejos nos quedamos. Muchas gracias, Imanol, por venir hoy.
Muchas gracias a nuestros colaboradores Valentina y Eduardo. Gracias, Nerea. Gracias. Y nos Simona. vemos la semana que viene con una nueva entrevista.